tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. ¿Cómo nos cambia la Biblia? ¿Cómo nos cambia el conocimiento de la palabra del Señor? Yo conozco muchos hombres y mujeres que han sido cambiados por el poder de la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es muy fuerte. La palabra de Dios fue suficiente que Dios dijera, sea la luz, y la luz fue. Y todo lo que está creado fue porque Dios dijo se haga. Si después la gente dice que fue una explosión, yo no sé cómo, si fue explosión o lo que sea. Lo que yo sé es que fue porque Dios lo dijo. O sea, las teorías del Big Bang y todas esas explosiones, esas vainas, usted no se ponga a discutir con eso, porque eso es lo que ellos afirman de cómo fue. Pero el que dijo cómo se hacía fue Dios. Si después sonó como un triqui-traca, aquello no hay problema. La Biblia no lo dice. Nada más dice que Dios con su palabra lo dijo. Eso es todo. La palabra de Dios es creativa. La palabra de Dios no solamente ilumina la mente, no solamente hace que seamos más sabios, a los sencillos, lo que usted quiera. La palabra de Dios cambia vidas. Conozco gente alcohólica que por el contacto con la palabra de Dios, el abrir su corazón a Cristo, hizo que algunos de un solo tiro y otros en un proceso dejaron de beber guaro para toda la vida. Otros con problemas de drogas, de tabaquismo, hombres agresores, mujeres históricas e histéricas, cambian a partir del momento en que empiezan a acercarse al Señor y a su bendita palabra. La palabra de Dios cambia. Y el tema de hoy es cómo es que la Biblia nos cambia. O sea, no solamente quiero decir lo que la Biblia hace, sino cómo es que lo hace. Y cómo usted y yo podemos lograr que ese cambio suceda en nuestras vidas. La palabra de Dios. La semana pasada dijimos que 7 razones por las cuales podemos creer que la Biblia es la palabra de Dios. Hoy lo que vamos a hablar es cómo esa palabra tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Hay una cita bíblica en San Juan capítulo 6, versículo 63, en sus notas. A propósito, si usted quiere tener el bosquejo ahí en las pizarras, también en las puertas, siempre en estos días usted se arrima y ahí hace el detalle y va a tener las notas, las citas bíblicas y el bosquejo de lo que estamos hablando para que en su casa usted luego lo pueda repasar. En Juan capítulo 6, versículo 63 dice: las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Por eso es que cambian tanto a las personas. Por eso tienen poder para cambiar las naciones. Porque las palabras que Cristo habla, dice él, son espíritu y son vida. Son vida, son espíritu. Tienen el poder para cambiar. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: la palabra de Dios es viva y poderosa. Es viva, poderosa. Son espíritu y son vida. A propósito, hay 2 palabras en griego y es la palabra zoo, donde viene la palabra zoológico, que significa vida. Las palabras de Dios son vida. Y luego dice que son vida, es viva y poderosa. La palabra que aparece en griego es energios, donde sacamos la palabra energía. O sea, la palabra de Dios es vida y es energía. Es la energía que usted y yo necesitamos para cambiar nuestras vidas. Hay algo, hermanos, que usted y yo necesitamos mucho y vamos a necesitar siempre. Sobre esta palabra de Hebreos 4:12 dice que es viva y poderosa, pero sigue diciendo más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, hasta los tuétanos, dice la Reina Valera, dice, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Uno puede decir: hermano, yo no quería, fui malentendido, yo no lo sabía, pero la palabra de Dios llega hasta ahí, donde no llega ni el detector de mentiras. La palabra de Dios
es así, como una espada de dos filos. No es un machete de un filo, es una espada de dos filos. Cuando entra, rompe para todos lados, para los dos lados. Tiene dos filos, es una espada, no es un machete, no es un cuchillo, es una espada. Penetra hasta lo más profundo del alma y del corazón, donde no puede llegar el psiquiatra, donde no puede llegar el pastor, donde no puede llegar el cura. La palabra de Dios llega hasta ahí, incluso hasta para discernir los sentimientos y los pensamientos y hasta las intenciones. Aunque digamos algo, la palabra de Dios entra y nos dice: eso no es así, no mintáis, no sea vivillo. Usted sabe muy bien y yo también lo sé, porque la palabra de Dios entra como una espada de dos filos. ¿Qué necesito en mi vida? Yo quiero que sepan, hermanos, que todos tenemos diferentes necesidades. Bueno, siempre la plática es una necesidad, unos por una razón, otros por otra, pero es algo que en esta vida usted necesita plática. Y como decía la canción, la salud y la plática. Recuerdan, el que tenga un amor, que lo cuide, la salud y la plática, que no la tiren. Esa es una cancioncilla muy vieja. Un día, si quieren, se las canto ahí en el karaoke del día de Todos Somos Hermanos. Pero sí, hermano, uno necesita plática, necesitamos trabajo, necesitamos techo, necesitamos el transporte en bus, Uber, taxi, carro propio, moto. Hay cosas que son necesarias en la vida, pero quiero apuntar a una necesidad de mi vida, y es: necesito en mi vida algunas cosas que quiero cambiar y necesito cambiar. Todos necesitamos cambiar algo, todos. Unos menos cosas que otros cosas más graves que otras, pero al final todos necesitamos cambiar algo. Todos, de repente hay algo que no nos gusta. La esposa suya se lo dice a cada rato, sus hijos, el vecino, su conciencia, los hermanos se lo dicen en las predicaciones sin que usted lo sepa, ni el predicador mucho menos te lo están diciendo, porque uno necesita cambiar cosas. Y quiero decirles, hermanos, que a veces esas cosas hasta las personas las han intentado cambiar y no lo han logrado. Cosas que a uno no le gustan. Yo no sé usted, no necesito que usted se confiese conmigo, ni usted tampoco necesita hacerlo, pero posiblemente usted se hace un examen introspectivo y dice: de mí no me gusta esto, no me gusta esto y no me gusta lo otro. Por ejemplo, en el caso mío, entre varias cosas que a mí no me gustan de mí, pero sí quiero decirles que he logrado cambiar, pero hay cosas que a mí no me gustan. Por ejemplo, ver a una persona maltratando a un adulto mayor. Es un espectáculo que yo lo repelo, no lo soporto, y a cada rato me pasa. Y entonces hubo un tiempo que yo reaccionaba, y tal vez reaccionaba molesto, y fumigué a más de una persona, y me mandaron a la porra más de una vez, por sapo. Pero yo no puedo ver, y me ha tocado cuando voy a la clínica, y yo me acerco y digo: disculpe, señora, ¿por qué usted está tratando mal a esta viejita? Y si se me pone mozota, yo seguía, o mozote, usted nunca va a ser viejo, o su mamá es una chiquilla de 15 años. Entonces ya yo me ponía alterado, porque yo no soporto eso, no soporto a nadie comiéndose a otro así nomás. Entonces, la última que me pasó ahí, para que ustedes vean, fue el martes, creo que fue por ahí. Tuve que esperar 2 años para un ultrasonido en la caja del Seguro Social, 2 años. Fui y me lo hice. No, porque no podía pagarlo, si lo que vale son como 32,000 pesos. El tema fue que si usted lleva al Seguro Social un examen hecho en lo privado, no se lo aceptan en el sistema, no va a poder meterlo. Entonces yo fui y me lo hice. ¿Y qué pasó? Cuando voy de la cita, no estaba, dieron por perdido los resultados. Dichosamente me los había hecho y se los llevé al doctor y los vio: no, estás muy bien, pero mira, te lo tengo que volver a mandar porque eso necesito que quede ahí. Un ultrasonido de abdomen completo. Ahí hasta los pecados salen. Otros 2 años tuve que esperar para la cita. Voy, pero nunca me había pasado. Siempre yo me voy hasta con 45 minutos, 1 hora antes. Hubo un accidente ahí en la autopista que hizo que durara 1 hora y 20 minutos de la entrada y por Intel hasta el Hospital México. Parecía un parqueo ahí esa pista. Llegué 20 minutos tarde. Yo tuve que esperar 4 años y ellos no esperaron 20 minutos. Pero no hay problema, ya estoy santificado. Yo fui el responsable. Tuve que haberme ido 2 horas antes.
Pero si llego temprano no me atienden. Está bien. No, muchacho, ya lo dimos por ausente, perdió su cita. En serio, y ya me dice, en esa oficina ahí lo pueden ayudar, solo ahí pueden. Me meto y en una misma oficina habían 2 mujeres. En el mismo ambiente, 6 metros cuadrados, pasan juntas alrededor de 48 horas a la semana juntas, 2 tipos de personas. Y cuando llego de un solo tiro, a portas así en Malacraya, ¿qué le pasa? Me trató lo más mal, casi no me dejó ni hablar. Pero ya yo estaba con sangre en el ojo porque las señoras que venían delante mío y señores también les hablaba así. Yo pensé que por mi linda cara no, fue peor. Trató mal a los viejitos, pero yo me quedé callado porque estoy cambiando eso. Pero inmediatamente la otra muchacha se puso de pie y me dice, disculpe señor, ¿en qué puedo ayudarle? Ella seguro ya está viendo esa compañera que le tocó y me resolvió. Y bueno, ya no tengo que esperar 4 años. Me la puso ahora para el 12 de diciembre. La moraleja de este cuento es que para que no me pase lo mismo y no llevarme esos colorones, me voy a ir 2 horas antes. Cuando me puso la hora, que ahora le dije, mira, póngame la primera, prefiero salir a las 4 de la mañana porque yo necesito que eso quede en el expediente. Entonces hubo un tiempo que yo tenía que estar luchando mucho por cambiar eso. Que alguien simplemente porque se le ocurría el mismo se brincaba el alto y me madreaba a mí. Entonces a mí la sangre se me hierve. Entonces todos tenemos cosas que cambiar. Y hubo cosas, hermanos, que logré cambiar. Yo pude cambiarlas, pero hay cosas que solamente Dios puede cambiarlas de nosotros. El gran misionero D.L. Moody, hace más o menos 120 años, un pastor exitoso en Chicago, dijo lo siguiente: la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento. La Biblia fue dada para cambiar nuestras vidas. Y vamos a ver 7 maneras en que la Biblia nos cambia. Para esto invité a mi hermano Alexander. Dios te bendiga, Alex. Quiero que reciban con un aplauso a este joven predicador de la iglesia. Y él nos va a decir las 3 primeras maneras de cómo la Biblia nos cambia. Yo le quito el poquito. Muchas gracias. Y por lo de joven. Gracias. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Nos gozamos en el Señor en esta mañana por la oportunidad que tenemos de compartir alrededor de su palabra, y hoy en un tema tan bello como lo es hablar justamente de su palabra. Ya es la 3ª semana en la que estamos estudiando y aprendiendo cosas muy hermosas acerca de la palabra del Señor. Y hoy justamente con para lo que la Biblia fue hecha, y es ese cambio real que nosotros debemos tener cuando nos exponemos a la bendita palabra del Señor. Para eso el Señor nos la dejó, y esa es su palabra. Hay un dicho muy arraigado en esta iglesia, don Arturo nos lo ha enseñado muchísimo, y es que el cambio no es cambio hasta que no sea cambio. Fue algo que él dijo ayer, se lo estoy robando hoy, pero yo sé que me va a perdonar. Las promesas de cambio no son cambio, las intenciones de cambio no son cambio. Amén. El cambio no es cambio hasta que no sea cambio. Y ustedes y yo creemos que la palabra de Dios nos puede ayudar a cambiar. Sí, estamos convencidos de eso. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, punto. Nos enredamos mucho con eso, y es algo que quisiera que quede claro en este primer punto, para comenzar a ver los 7 que nos mencionaba antes el pastor Arturo. Y es que la primera manera en que la palabra de Dios me cambia es renovando mi vida. ¿Qué significa esto? Y quiero retomar brevemente algo que don Arturo mencionaba en su introducción, y es que lo primero que nosotros tenemos que tener presente es que cuando estamos frente a la Biblia, estamos exponiéndonos, estamos frente a la bendita palabra de Dios. Ni más ni menos, Gustavo. Estamos frente a la bendita palabra de Dios. No estamos frente a cualquier libro escrito por un hombre que sea muy bueno, que tenga mucha historia, que nos enseñe cosas positivas. Es la bendita palabra de Dios. Y cuando nos exponemos a ella,
nos exponemos a una realidad espiritual de la que no siempre somos conscientes. No siempre la vemos con nuestros ojos físicos y no siempre la sentimos tampoco, ¿verdad? No siempre sentimos el calambrillo ese cuando leemos una parte que tal vez nos impacta mucho, o a través de alguna canción o a través de alguna predicación, pero es la palabra de Dios. Y cuando abrimos ese libro, nosotros nos exponemos a esa realidad espiritual que no siempre vemos. Y no hay manera, mis hermanos, de que una persona que se exponga a ella no sufra cambios. No hay manera. Incluso si se expone a la Biblia sin la actitud correcta, algo también comienza a cambiar en esa persona, porque está delante de la palabra del Señor. Palabra que es viva, palabra que es real, palabra que viene directamente de Dios. Que la palabra de Dios quiera renovarme también significa que me va a alinear la vida, que me va a dirigir en todos esos momentos en donde ya yo no vi por dónde encontrar salida. En esos momentos en donde yo me encuentro derrumbado, en esos momentos en donde estoy caminando al límite, en esos momentos en donde lo único que veo es oscuridad. Esos son los momentos en donde también la palabra del Señor viene y nos renueva. Dios entra y cambia las cosas completamente. Amén. Cambia las cosas completamente, y es algo que nosotros tenemos que tener muy seguro en nuestro corazón. Cuando hablamos de que Dios nos renueva, no estamos hablando de una reparación. Dios no viene y hace un remiendo. Dios nos cambia, Dios nos renueva, Dios hace una transformación completa. En Santiago 1:18 dice: por su propia voluntad Dios hizo nacer mediante la palabra de verdad. Y ahí están las pantallas. ¿Mediante qué? Mediante mis buenas acciones, mediante mis buenas intenciones. Dice que lo hizo mediante la palabra de verdad. Solamente al exponernos nosotros a la palabra, ya hay una acción de cambio que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. La palabra nos limpia, nos permite tener un nuevo comienzo. Esto significa también, hermanos, que el tablero está limpio. Usted comienza de cero. Usted no comienza a partir de algo que ya estaba y que en la marcha vamos viendo cómo lo resolvemos. Cuando el Señor nos enseña, que Él nos da la oportunidad de renovar nuestra vida, lo que nos está enseñando es que vamos de cero, pero ahora con Él. Vamos de cero, pero ahora con sus enseñanzas. Vamos de cero, pero ahora con su iluminación. Amén. La palabra de Dios empieza por recrearnos. Y en el material estudiábamos que cuando hablamos de renovar, podemos aprovechar el ejemplo también de cuando se compara la palabra de Dios con una semilla. ¿Para qué son las semillas? Para sembrarlas, ¿verdad? Generalmente, ese es como su propósito principal. Hay hermanas bellísimas en esta iglesia que hacen obras de artes con semillitas, pero su propósito principal es sembrar. Si nosotros tomamos la palabra de Dios, la semilla que es, y la sembramos en nuestro corazón, esa palabra se va a arraigar, va a brotar, va a crecer, y es en ese momento, hermanos, solo ahí, cuando nosotros vamos a experimentar el verdadero cambio que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Amén. Eso lo conversaba con mi hermana Julia antes de comenzar el culto. Solamente va a ser posible si la persona, además de exponerse a la palabra del Señor, realmente tiene el deseo de exponerse al cambio que la palabra puede hacer en cada uno de nosotros. Parte siempre de la decisión de cada uno. Entonces, lo primero que el Señor quiere hacer con nosotros a través de su palabra es renovar mi vida. La segunda forma en que la palabra de Dios nos cambia nuestra vida, es erradicando mi culpa. Y esta es una verdad maravillosa, hermanos. Y si nosotros hoy no salimos de este lugar sintiéndonos realmente libres, yo creo que ya no hay cómo. Porque la palabra para esto está, porque la palabra me llama, me dice, me incita, me hace saber que yo he sido creado para vivir sin culpa, yo he sido creado para vivir en libertad. Amén. Dígalo conmigo entonces: yo he sido creado
para vivir en libertad. Yo he sido creado para vivir sin culpa. Pero eso nos lleva a ver una de las paradojas más grandes que hay dentro de la iglesia de Cristo, hermanos. Nosotros somos el pueblo llamado a vivir sin culpa. Amén. Pero también somos de las personas que más sufren vivir bajo este yugo. Dentro de la iglesia de Cristo, usted podría ser uno de esos. Yo durante mucho tiempo fui uno de esos. Usted puede vivir en casa con alguien que vive ese flagelo, o alguien cercano, que viven todavía sufriendo la culpa. La mayoría de las personas están atrapadas en los recuerdos del pasado y son prisioneros de eso. Viven sentimientos de rechazo y de juicio hacia los demás. Amén. Viven con la culpa de lo que alguien más les hizo y viven todos los días con ese resentimiento. Ya la persona tal vez ni se acuerda de lo que le hizo, ya la persona tal vez ni se acuerda de nosotros. Siguió adelante, está viviendo, creciendo, y nosotros seguimos viviendo bajo la culpa. O si le damos la vuelta a la tortilla, puede pasar que nosotros en algún momento le hicimos daño a alguien, esa persona tal vez incluso ya nos perdonó, nosotros quizás ya le pedimos perdón al Señor, pero esa culpa sigue ahí en nuestro corazón. Y nos atrapa y nos maltrata muchas veces, porque le seguimos dando espacio a ese tipo de cosas. La mayoría de las personas, hermanos, viven con este miedo. Y es algo de lo que el Señor nos invita a que nosotros podemos ser libres. Usted sabía, mis hermanos, que Dios nos llama y todos los días, a través de su palabra, a que nosotros podamos vivir sin la carga de la culpa. Dios murió para que nosotros vivamos sin la carga de la culpa. Y Dios nos dejó su palabra para que nosotros aprendamos todos los días que fuimos llamados a vivir en libertad y sin culpa. Amén. Este es el mover espiritual también del que les hablaba al inicio. Cuando nos exponemos a la Biblia, nos exponemos a esa realidad espiritual que no solamente me renueva, sino que también me libera de la culpa. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, ponga atención a esta cita, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. En el material a este verso se le dice el verso del jabón espiritual, porque el Señor nos agarra y nos limpia de toda maldad. Y cuando el Señor dice todo, es todo. Incluso el pecado más grosero que usted al día de hoy esté arrastrando culpa, que cometió hace mucho tiempo, incluso de eso el Señor me hace libre, incluso de eso el Señor lo hace libre. ¿Cómo logramos eso? A través del arrepentimiento. Hermano, con una oración genuina y sincera delante del Señor, en donde usted se arrepienta de eso, realmente entregándoselo para que Él se encargue, usted es libre. Porque el Señor a través de su palabra nos enseña eso. Amén. Romanos 8:1 nos dice, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. No hay ninguna, nada, cero, no hay condenación para los que estamos unidos a Él. Él nos limpió, nos hizo libres de la culpa. Y si aún no estamos convencidos de esto que les estoy diciendo, les voy a regalar 2 citas más que están en la palabra del Señor donde Él nos enseña eso. Efesios 5:25-26 dice, Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él ¿qué dice ahí? La purificó, lavándola con agua mediante la palabra, mediante el poder vivo de la palabra de Dios. Y Juan 15:3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Ve, hermanos, el Señor aquí pudo haber puesto que Él nos hacía limpios por su sacrificio, que Él nos hacía limpios por el plan que Él ya tenía. Él aquí pudo haber puesto tantas cosas, pero nos enseña que Él nos hace limpios por el poder de su palabra. Así que la palabra de Dios no solamente renueva mi vida, la palabra de Dios no solamente elimina mi culpa, sino que me lleva a lo tercero. Y se desprende de estas 2 primeras. Porque lo que estamos hablando, hermanos, ¿sí o no que es algo sobrenatural?
¿Cómo a través de una palabra, cómo a través de un libro yo puedo renovar mi vida? ¿Cómo a través solo de un libro yo puedo ser libre de la culpa? Porque no es solamente un libro, porque es la palabra bendita viva del Señor. Y si me renueva la vida y si me hace libre, pasa algo que es inevitable y es el punto 3. Y es que activa mi fe. Es la tercera forma en donde el Señor quiere cambiar mi vida, activando mi fe. Me da confianza. ¿Por qué fe? ¿Para qué fe? ¿Por qué eso es uno de los cambios que el Señor quiere hacer en mi vida? Porque el Señor, en su inmenso amor, sabía que la fe era una de las cosas que nosotros necesitábamos tener más fuertes y más arraigadas para poder sobrevivir a este caminar cristiano. ¿Sí o no? ¿Qué seríamos de nosotros sin la fe? ¿Ustedes creen que una iglesia como esta podría sobrevivir a más de 44 años sin fe? Porque muchas veces hay que hacer así y seguir adelante. Y no solamente hablando del contexto de iglesia, ¿cuántas veces nos ha pasado en la vida? Con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. Es más, sin trabajo. Porque a veces no hay trabajo, pero las cuentas no se borran, siguen. ¿Y qué hace uno? Porque aunque usted no se ponga la mano ahí, ¿qué va a ver? No hay nada que ver. Necesitamos fe para confiar. Fe para creer cuando ya no hay motivos, fe para continuar cuando lo único que hay es cansancio, fe para ver camino donde ya no lo hay, fe para poder ver ese rayo de luz donde solamente hay oscuridad, fe para seguir luchando por nuestro matrimonio cuando la cosa está fea, fe para seguir creyendo en nuestra familia, ser para seguir adelante con nuestros sueños, fe para seguir adelante incluso con nuestro ministerio. Para eso necesitamos la fe. Fe, 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 no hay más. Y la palabra de Dios nos la activa. Nuestra fe muchas veces no está activada como debería estar, porque no estamos expuestos a la bendita palabra del Señor. Apúntese esto para los que les gusta anotar. Fe es la palabra activada. Fe es la palabra activada. La Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene como resultado de oír el mensaje. ¿Y qué dice que es el mensaje? El mensaje que se oye es la palabra de Cristo. No hay una sin otra, no hay fe sin la palabra. Es imposible. No hay fe sin la palabra, porque la fe viene de la palabra de Cristo. Esta es la diferencia que existe entre la Biblia y los otros libros, los libros de autoayuda. Los libros de autoayuda nos suelen decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer, pero ellos no nos dan la fuerza para hacerlo. Amén. Porque la Biblia no es un libro más. Porque la Biblia, dígalo conmigo hermano, es la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz y que nos cambia. Solamente la palabra de Dios tiene el poder de hacer todas estas cosas. La fe es la que me hace seguir adelante cuando yo ya no tengo motivos, y me hace ir ganando una batalla a la vez. No pretenda, hermano, ganar todo de una sola vez, porque eso lo va a frustrar y no va a permitir que usted siga adelante. Vaya un paso a la vez, una victoria a la vez, victorias en Cristo, victorias en fe, victorias a partir de lo que nos enseña Memo, la palabra del Señor. Amén. La palabra de Dios quiere renovarnos, la palabra de Dios quiere hacernos libres de la culpa, y la palabra de Dios definitivamente, después de esto que hemos dicho, podemos creer que quiere activar nuestra fe. Amén. Porque así es la palabra de nuestro bendito Dios. Y continuamos ahora con el pastor Arturo, con el punto 4 y hasta el final. Dios los bendiga, hermanos. No me aplauden. Gracias al Señor. Yo celebro con gratitud
este equipo de predicadores que tiene la iglesia, unos más adultos, todos estos 5 o 6 muchachos jóvenes, y ustedes y yo debiéramos de orar mucho por ellos, apoyarlos, estimularlos, porque claro que si yo con 45 años de predicar no soy el mejor, imagínese usted, hermano, cuando alguien está empezando. Ellos lo hacen extraordinariamente bien. Ellos no, usted no los oye ni una sola vez diciendo, a ver, digan gloria a Dios, aleluya, denle un aplauso a Cristo, bendito. No, ellos trazan la palabra de Dios. Y eso es algo muy importante, muy necesario, que podamos contar con una generación y otros que ya estamos preparando, que ahorita andan como por 15 y 17 años, para que ellos después se apoyen en esos muchachos cuando ya yo esté con Jesucristo. Y muchos de ustedes también. Hermano, el propósito de Dios no es reformarte, que ya eso sería bastante. No, el propósito de Dios es cambiar nuestras vidas, no reformarla. Un cambio radical es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y la cuarta manera en que la Biblia, la palabra de Dios nos cambia, es estimulando nuestro crecimiento. Cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted se expone, no solamente el Señor va a erradicar su culpa, haciendo borrón y cuenta nueva, como me gusta decirlo personalmente. No solamente tenemos un nuevo comienzo, a experimentar un nuevo nacimiento, sino que también empieza nuestro crecimiento a ser estimulado. Usted y yo fuimos hechos para crecer. Cuando algo no crece, tiene un problema. Estamos llamados a crecer. Usted tiene que crecer. Si un niño no crece, hay una enfermedad que tiene que ser estudiada. Crecer es lo normal. No crecer es lo anormal. Y la palabra de Dios es un estimulante para el crecimiento. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 20, versículo 32, dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y darles una herencia con todos los santificados, para edificarnos. La palabra de Dios, usted se expone a ella, usted la lee. No siempre uno lo entiende todo, no siempre uno lo va a saber todo. Hermano, no hay momento de mi vida donde yo vaya a la Biblia, lea algo y no reciba algo nuevo. El verso no cambia, pero la iluminación puede estar siendo cambiada sin que cambie la interpretación del texto. Dios me ilumina y leo un verso y luego, pero si cuántas veces pasé yo por aquí, no había notado este tesoro que había aquí. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Es un estimulante para que usted y yo crezcamos, para que usted y yo busquemos crecer. No podemos conformarnos con el status quo. Dios quiere que usted y yo crezcamos cada día. No estamos en competencia. El tema no es competir los unos a los otros. Yo tengo que demostrarle a usted nada. No tiene que demostrarme a mí que usted sabe más que yo, porque es muy probable que sea cierto. Hay una manera de siempre perder en la vida. Usted siempre va a salir perdiendo cuando se compara con alguien. ¿Por qué siempre sale perdiendo? Porque cuando usted se compara con alguien y usted ve que es muchísimo más bueno que usted, más carga que usted, más efectivo que usted, y usted se va a frustrar y va a salir perdiendo. Pero también cuando se compara con alguien que usted ve que usted lo supera, que usted habla mejor, que usted ha logrado mejores cosas académicamente, financieramente, ministerialmente, usted se va a llenar de arrogancia. Entonces siempre sale perdiendo. Y la palabra del Señor no busca eso, competir, crecer. No. Es que Dios quiere que usted y yo seamos gente estimulada para crecer, para conocer cada día más, un poquito, un día a la vez. En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté, o el siervo de Dios, la mujer de Dios, esté enteramente preparada o capacitada para toda buena obra. Ese es el propósito de Dios. No es que usted sea una Biblia con pies, no es que usted sea el más sabio, eso no es lo importante. El propósito de Dios es estimular nuestro crecimiento utilizando 4 herramientas, pero el propósito no es ninguna de las 4 herramientas. El propósito es de que usted y yo lleguemos a estar enteramente capacitados para hacer lo bueno. Ese es el fin. Ese es el propósito, no es competir, no es rajar,
No es que cuando me toque predicar, y estos muchachos yo los conozco, ellos no los está moviendo eso. No es para que la gente de ahora empiece a decir cuántos likes tiene Alexander, cuántos likes tiene Luis José, cuántos likes tiene Luis José o Andrés o Raúl. No es eso. El fin del crecimiento bíblico, del crecimiento espiritual, es que usted y yo lleguemos a ser hombres y mujeres capacitados para hacer lo que a Dios le agrada. Y lo hace de 4 maneras. La primera es enseñándonos, y la palabra de Dios es útil para enseñar. ¿Qué es la enseñanza de la Biblia? ¿Cómo Dios me enseña? Dios me enseña mostrándome el camino que debo de caminar, y es la palabra enseñándome cómo y por dónde caminar, porque hay muchos atajos e incluso hay caminos que al hombre le parecen derechos y tienen fin de muerte. La enseñanza de Dios es para que usted y yo sepamos cuál es el camino. Pero también Dios utiliza la reprensión, que no es regañar, que no es maltratar a alguien, que no es humillarlo, que no es desbaratarlo. No, reprender es cuando, a pesar de que Dios me enseñó el camino correcto, me salí del camino y hoy estoy caído en una zanja, en un hueco, porque pequé, porque hice algo incorrecto. Bueno, ahí ya no es la enseñanza, es la reprensión. Es la reprensión que Dios usa para que usted y yo volvamos de nuevo al camino y salgamos del hueco donde nos metimos. Financieramente, emocionalmente, relacionalmente, ministerialmente, matrimonialmente, que salgamos del hueco, porque la enseñanza es este camino, pero no salimos. Entonces viene la reprensión para Dios ubicarnos de nuevo en el camino que abandonamos. La corrección es útil para enseñar, para reprender y para corregir. Corregir es la forma que Dios usa para que usted y yo, ahora ya de nuevo en el camino, sigamos caminando por el camino derecho. Hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Me enseña, me reprende, me corrige y me instruye. ¿Cómo me instruye la palabra de Dios? Para que no vuelva a caer otra vez del hueco donde caí. El propósito no es enseñarte, te va a enseñar. El propósito, el fin no es corregirte, te va a corregir. Pero ¿por qué enseña? ¿Por qué corrige? ¿Por qué reprende? ¿Y por qué instruye? Ahí es el propósito, el fin, para que estés plenamente capacitado para hacer las cosas buenas, para hacer la voluntad del Señor. La quinta cosa o manera que Dios usa para cambiar nuestras vidas es iluminando nuestra mente. No hay peor cosa que cuando se va la luz y usted no estaba preparado y quedar usted literalmente a ciegas. De por sí, algunos ya tenemos problemas de la vista aunque haya buena luz, ¿verdad? Pero hay momentos en la vida cristiana, a nivel matrimonial, a nivel financiero, relacional, a nivel de laboral, donde no sabe uno qué hacer, no sabe dar el siguiente paso. Estoy confundido, estoy turbado. Yo no sé si usted ha tenido momentos donde usted no sabe qué hacer, donde intentó por aquí y más bien la cosa a veces se pone más oscura. Bueno, Dios usa la palabra de Dios para iluminar nuestra mente. Por eso me gusta mucho un dicho que es muy común entre nosotros, que se dice: le prendió el bombillo. ¿Sí? Uno a veces necesita que se le prenda el bombillo. Y la palabra de Dios es extraordinaria para iluminar nuestra mente. Necesitamos que nuestra mente sea iluminada. En el Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies que ilumina, o una luz que ilumina mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la Reina Valera. Necesitamos incluso pedirle al Señor, podemos pedirle a Dios: Dios mío, ilumíname, ¿qué hacer? Te puede utilizar, Señor, revélame, dime, ilumina mi mente. Necesito saber qué hacer. No quiero continuar, porque entre más hago, más la complico. La Biblia tiene varios ejemplos. Este año no los iba a predicar, no los voy a predicar en este mes de la Biblia. Y hay gente que estaba en una situación, pero tan turbados, tan desilusionados,
tan tristes, deprimidos, ¿por qué no? Que a pesar de estar con Jesús caminando varios kilómetros, no lo habían reconocido que era Jesús. Hasta que allá fue el camino de Emaús, el domingo de resurrección, cuando Jesucristo se le pone a la par a estos dos hijos de Zebedeo, dos discípulos del Señor que habían andado con Cristo más de 3 años, pero dice que tenían los ojos cegados del entendimiento. Y venían hablando con Jesús y Jesús les dice: ¿qué están hablando ustedes? ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que pasó en estos días en Jerusalén? Jesús de Nazaret, varón poderoso, grandioso. Nosotros pensábamos que Él era el Salvador, pero vieras que vimos cómo lo mataron y lo crucificaron, y de ahí nosotros pensábamos que era, o sea, ya no pensamos que Él era, se murió. Aunque hoy en la mañana unas doñas dijeron que había resucitado, ya era tarde. Jesús disimuló como que iba a coger para otro lado y ellos le dijeron: hombre, se hace tarde, ¿por qué no pasas la noche con nosotros? Y mañana no lo habían reconocido. Cuando entraron en el cuarto donde estaban en la habitación y comieron pan, dice que cuando Jesús bendijo el pan, dice que los ojos le fueron iluminados, los ojos le fueron abiertos. Y en ese momento Cristo desapareció y ellos se quedaron atónitos. Y cuando pudieron hablar dijeron: era Jesús, ¿verdad? Sí, era Jesús. Cómo ardía nuestro corazón mientras hablaba con nosotros. Ellos sabían que le estaba pasando algo, pero no tenían iluminación para ver, como a usted y a mí muchas veces en la vida. Un divorcio, un problema, la pérdida de un ser amado. Recientemente murió un hijo, murió su esposa, murió mamá. Usted va a estar a veces por momentos sintiéndose que usted no le interesa a nadie. Un día de estos hablaba con una pastora y me decía: pastor, es que hay días que amanezco muy activa, con un deseo de echar para adelante, pero son malos días que amanezco desilusionada, desanimada, desmotivada, sin deseos de hacer nada. Y le dije: 40 grados bajo perro. Me dice: más o menos. Esas cosas son comunes a cualquier persona, les puede pasar. Pero lo que sí no le estaba pasando a ella era que sus ojos se oscurecieran tanto para inmediatamente, a pesar de esta realidad, me dijera: pero yo sé que el Señor está conmigo y voy a salir de este bache. Esa es la iluminación. Que a usted se le prenda el bombillo, hermana. Que a usted se le prenda el bombillo, que hoy todo puede estar oscuro, puede estar espeso, el ambiente en su casa puede estar tan tenso que hasta con un cuchillo usted lo podría cortar. Pero a pesar de eso, Señor, ten por favor mis ojos del entendimiento, mi mente, ilumínala para ver lo que es la verdad. Y la verdad no es lo que uno necesariamente ve o oye, la verdad es lo que dice la palabra del Señor. Hay otro ejemplo que me gusta mucho de iluminación por la palabra, y es aquella mujer, Agar, que le dio un hijo a Abraham, y que cuando el muchachito estaba grande, y ahora Abraham sí tuvo un hijo con su esposa estéril, Sara, ese es Isaac, el de la promesa. Sara le dijo a Abraham: yo no quiero que Agar siga viviendo aquí en la casa, ni ella ni ese carambilla, ese Huila, no me gusta. Suponiendo que Sara era tica, hubiera dicho Huila. Si hubiera sido nica, dice cipotío. Si hubiera sido mexicana, dice el chamaco. No quiero que esta señora siga aquí, es que fue la amante de él. Y donde hubo fuego, cenizas quedan, dice un canto. Y la vieja, pero no era eso, es que ya tengo bebé. Y dice que Abraham, muy obediente, agarró y preparó un poco de comida, de pan y un poco de agua, y la tiró en el desierto. Vaya a ver qué hace con un hijo de él, que era Ismael, padre de todos los árabes actualmente. Y Agar, se le acabó el agua, se le acabó la comida, y el muchachito, más o menos, no sé, la Biblia no dice, pero era un muchachito, empieza a sufrir por los dolores de la muerte por inanición. No había agua, no había comida, los jugos gástricos se derraman, más y menos si hay agua, no hay agua. Y aquel dolor, aquellos calambres, yo me imagino aquello ahí, ese dolor,
es que usted y a mí, hermano, lo que nos ha dado siempre es apetito. Una cosa es apetito y otra cosa es hambre. Apetito es esa malacanza que hace la 1 a las 10 de la noche y mínimo hay que bajar a comerse un banano o un huevo duro. Y eso de los que no se ponen ahí a comer gallo pinto y chuleta como era yo antes. Y entonces Agar, deja el chiquillo por allá y empieza a llorar. Ella no quiere ver ese espectáculo, nadie quiere ver a un hijo muriendo, mucho menos de hambre. Y el ángel del Señor se le aparece. ¿Qué le pasa, mujer? Ay, es que esta situación. Y dice que le fue iluminada la mente, los ojos del entendimiento. Usted tiene 4 ojos, 2 para ver lo que hay aquí y 2 para ver lo invisible. Esos son los que yo necesito en el poder sobrenatural. Estos ojos del espíritu, que no son los que ven, los que tocan, los que puedo ir y ver más de la cuenta. Y dice que se le iluminó la mente y vio que donde ella estaba, posiblemente hincada o recostada o desmayada, porque también ella tenía hambre y sed, dice que Dios le abrió los ojos del entendimiento y vio que estaba exactamente encima, al ladito de un arroyo, de un oasis de agua pura en el desierto. Dios no hizo ese pozo, que pudo haberlo hecho. Dios pudo haber hecho que de la piedra saliera agua para hacer el milagro a Agar y a Ismael, pero es que eso no fue lo que hizo. Lo que hizo fue abrirle los ojos a ella para que viera que ahí estaba la bendición. Como usted y yo necesitamos que se nos abra los ojos, porque vemos demasiado de este mundo, vemos más de la cuenta, vemos lo que no es cierto, vemos para inventar, vemos para difamar, vemos para lo que nos dé la gana y hasta vemos lo que ensucia el alma, pero no podemos ver algo en los momentos de crisis por la misma razón. ¿Por qué? Porque están cegados los ojos del entendimiento para ver que Cristo no ha dejado de estar a tu lado. Aunque te sientas que no le importas a nadie, el problema no es ese, es mala nota. Yo sé que hay gente que yo no le agrado, yo sé que hay gente que yo no le gusto, pero hay una cuestión que la supero, es esta: yo sé que yo le agrado a Él, Él me ama a mí, Él me llamó, Él me usa para su gloria y sabía lo que soy, y Él me acepta y Él me ama. Yo soy su hijo y Él está conmigo. Me encantaría que usted esté conmigo, pero si no, ¿cuál es el problema? Yo no necesito eso de usted, hermano, ni usted tampoco me necesita a mí, pero hay alguien que yo sé necesitar, que ese, si me deja, sí que voy a estar fregado. Si el Señor a mí me deja, si Él me da la espalda, ahí sí, mis queridos hermanos y hermanas, apague y vámonos. Pero eso nunca va a ser posible. Pero tenemos que pedirle a Dios, y es la palabra de Dios el elemento de transformación que ilumina mi mente. La sexta manera en que Dios cambia las vidas es elevando mi estado de ánimo. Ayer un hermano, fui a saludarlo y me dice: ay, pastor, mira, casi me da un yello aquí. Y lo veo que le está temblando la mano y estaba comiéndose como un turrón. Parece que se me bajó el azúcar, dice, y por dicha que aquí la doña andaba este confite y empezó a ir. Eso es un acelerador, eso es un elevador, es un estimulador. Y claro, la persona se va a recuperar rapidito, aunque tiene que ir al doctor. Le dije: mira, si te está pasando mucho, deberás ir al doctor, porque si el problema es que se le sube el azúcar, se mete un churro de esto y se puede morir uno. Parece ser que era baja el azúcar. Si hay algo, hermano, que a usted y a mí nos eleva el ánimo, nos eleva el estado de ánimo, es la bendita, eterna, poderosa y confortante palabra de Dios, que en griego es energios, de donde viene la palabra energía. Energía para vivir, energía para levantarnos, energía aunque esté sintiéndome mal, energía aunque me sienta solo. Es posible que algunos de ustedes en esta mañana necesiten un elevador de ánimo. La gente compra bebidas estimulantes para elevar el metabolismo. Hay bebidas con aminoácidos y otras tienen cafeína, otras tienen hasta pimienta negra.
Y la gente va a inventar, hay tecitos, hay pastillas, pero discúlpenme, hermanos, no quiero meterme en ese terreno, solo nombrarle. Pero si usted en esta mañana está aquí deprimido, triste, derrotado, se siente de mal humor, si usted siente que a usted no le importa a nadie, ni la doña le importa, de por sí ya hasta se lo dijo, aquí, y usted ve todo difícil, estás viviendo una fiesta de autocompasión. Y eso no te va a ayudar, no hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay pastilla, pero la palabra de Dios tiene el poder para elevar tu alegría, para elevar tu gozo, para elevar tu estado de ánimo. En Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por la Escritura, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Yo no sé si ahorita se usa, pero era muy común que las señoras le dijeran a uno: que alentado lo veo. Y un chiquito, bien, ¿verdad? Bien repollito, bien gordito: que alentado está ese huila. Aunque está próximo a padecer de diabetes a los 10 años de edad. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la palabra alentado? ¿De dónde viene la palabra alentado? De aliento, realmente. No de figura, de apariencia física. Dice aquí que la palabra del Señor, todo lo que se escribió, diga conmigo todo. Lo que se escribió de Moisés, de Adán, de Eva, de Isaac, de Abraham, de Jacob, de Sansón, de Melquisedec, de Gedeón, de David, de Samuel, de Saúl, de Isaías, de Jeremías, de todos esos hombres, hasta de los más malos, hasta las partes feas de las personas, dice que todo se escribió para enseñarnos. Enseñarnos, de nuevo. ¿A fin de qué? Enseñarnos. ¿Cuál es el propósito de las Escrituras? A fin de enseñarnos, para que alentados. ¿Alentados por qué? Por las Escrituras. Yo no conozco mejor estimulante y elevador del ánimo de una persona que se sumerja en la palabra de Dios. Si usted está viviendo tiempos de crisis, de depresión, teniendo malos pensamientos, cada vez que un mecate le dan ganas como jalarse el pescuezo y cosas así de ese tipo, lo que usted tiene que hacer en esta mañana, si usted vino hoy, en lugar de llegar ahora a prender el televisor, lo que debería llegar es agarrar y sentarse a escuchar un audio o a leer la Biblia, o las dos cosas juntas, porque la palabra de Dios, todo lo que ahí se escribió, tiene un propósito: a alentarlo a usted. No con palabras de automotivación, que es importante, animar a la gente, no con bebidas, ni con fumaditas, que a uno lo pueden poner un poco foforón. No, dice que va a ser con la Escritura que Dios te alienta. Pero ¿cuál es el propósito final? Para que a través de las Escrituras, usted y yo, ¿qué hagamos? Perseveremos, continuemos. ¿Cómo? Perseverando ¿en qué? ¿Qué dice ahí? En mantener nuestra esperanza. Cuando un matrimonio está en crisis, hay discusiones, hay palabras que se dicen que nunca debieron decirse, heridas, tonterías solo por la cólera y la falta de, a veces hasta de haber nacido de nuevo. El mes que viene voy a hablar del nacimiento de nuevo, porque hay gente que viene a la iglesia y a los cultos, pero todavía no ha nacido de nuevo. Porque el nacimiento de nuevo no es una reformación de carácter, el nacimiento de nuevo es una obra del Espíritu Santo, nacidos del agua y del Espíritu. Y cuando Nicodemo vino del Señor, le dijo: Señor, sabemos que tú eres de Dios, porque nadie hace lo que usted hace si Dios no estuviera con él. Y la respuesta de Jesús no fue: hombre, qué bueno que lo notó, cuéntele eso todo a los fariseos. No, le dijo: Nicodemo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no podrás ver el reino de Dios. ¿Qué será que tengo que hacer otra vez un bebé para meterme en el vientre de mi mamá? Ay, Nicodemo, siendo usted el maestro Israel, me sale con esas. Te hablo cosas terrenales y no las entendés. ¿Cómo es que si te hablara las espirituales no mucho menos me las vas a entender?
Es más, antes te dije que no podías verlo, ahora te digo que si no naces del agua y del Espíritu, si no naces de nuevo, entonces no entrarás al reino de Dios. Hermano, si el Señor le hubiera dicho a Nicodemo, Nicodemo, de cierto te digo, que si los gentiles no nacen de nuevo no pueden entrar al reino de Dios, Nicodemo hubiera dicho, Pero como le dijo, usted, si no nace usted de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque judíos como Nicodemo, los judíos y muchos cristianos creen que si usted es judío, ya es nacido de nuevo y es hijo de Dios. Como alguno piensa que porque viene a la iglesia, como alguno piensa que como es nacido en el evangelio, porque es el hijo del pastor o los nietos del pastor, nadie puede ni se recibe el nacimiento de nuevo, porque Jesús dijo, no es de carne ni de sangre, es del agua y del espíritu, porque lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Eso explica muchas conductas que hay en las iglesias cristianas, llenas de gente, pero no todos han nacido de nuevo. Porque se quedaron muy callados. La palabra de Dios eleva nuestro ánimo, hermano. Y va a haber, claro que sí. Y dije esta cuñita, hermano, porque en los matrimonios se dicen frases, palabras. Ay, Dios. Y actitudes que lastiman el matrimonio, que en lugar de mejorarlo, más bien lo desgarra más, aleja a las parejas. Y entonces eso hace que esposos y esposas, hijos, hijas, estén viviendo un tiempo donde hasta la esperanza empieza a perderse. Pero qué bendita esta palabra que hemos leído en Romanos 15:4. De hecho, todo, diga conmigo, todo que se escribió para que alentados, diga conmigo alentados, todo en la Biblia tiene el propósito de alentarnos, subir nuestro estado de ánimo. ¿A través de qué? De la palabra de Dios, las escrituras. ¿Con qué fin? Para que usted y yo podamos perseverar, continuar con nuestro matrimonio, continuar con nuestro emprendimiento, el negocito, la empresa, el trabajo, sus estudios. La palabra de Dios tiene poder para animarte, para que usted siga perseverando, para no perder la esperanza. Y número 7. Bueno, esta cita: tú eres mi refugio y mi escudo, y tu palabra es la fuente de mi esperanza. Usted no es mi escudo ni mi fortaleza, hermano, ni tampoco lo es mi esposa. Mucho cuidado con estar idolatrando a esposos, esposas, hijos, nietos, carros, casas, trabajos o carreras. Que Él sea mi refugio, mi escudo y mi protección. Yo agradezco a Dios con toda mi alma por Anita. El año que viene Anita y yo cumpliremos 44 años de casados y el rancho ardiendo. Menos que antes, pero todavía arde. Pero ha sido por la misericordia y por la gracia de Dios. Pero yo sé que yo no soy el escudo de ella. Yo la defiendo con quien sea y proveeré todo lo que ella necesite. Pero yo tengo claro quién es el escudo y el protector de Anita. Y yo sé que a veces ni a mí me dijo, porque ya había recurrido a quién. Igualmente, hermano. No se ofenda, Randall. Si Vanesita se lo dice, seguro ya se lo dijo. Disculpe, Randita, pero no. El Señor es mi refugio. Lo mejor que le puede pasar a un matrimonio, a una familia, a una pareja, a un ministerio, a un negocio, es que sin tonterías de celos estúpidos, mucho menos con Dios, ellos todos digan: el Señor es mi. Porque cuando es el individualmente, esa familia puede decir: el Señor es nuestro refugio.
La tercera manera que Dios cambia nuestras vidas es liberando mi potencial. Hermano, ni usted y yo realmente sabemos el verdadero potencial que tenemos. Ahí lo vamos. Ahí lo vamos descubriendo. Pero la palabra de Dios, hermano, a nosotros nos dice cosas extraordinarias como esta. Por ejemplo, ¿por qué tiene más poder que una persona te haga sentirte mal con lo que opina, piensa o dice de ti, cuando la palabra de Dios dice lo contrario? Por ejemplo, en Juan 8, 31 y 32, Jesús le dice a los judíos que habían creído en Él. Les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Vean, hermanos, yo soy el primero de las personas que en mi familia, todos los campos y por el lado de León, el primero en salirme de la religión tradicional y hacerme evangélico. Pero eso no fue lo peor que le pasó a estas familias. Lo peor que le pasó a estas familias es que yo fui el primer pastor evangélico de esta gente, de todas estas dos familias. De hecho, un día recibimos una humillación de unos tíos míos que yo ni conozco casi, y dijo: usted no es un chizo, porque a nosotros los campos nos dicen chizo. Usted no es un chizo, porque un chizo de verdad tiene que ser mujeriego y borracho. Es que vara de gente. Tristemente para mí, yo fui rodeado desde mi niñez con personas que nunca me vieron a mí ningún potencial. Nunca. Mi maestra de escuela hasta sentenció que yo iba a ser carnetado. No más pequeñito alguien dijo que mejor hubiera parido una carrucha de alambre mi mamá que a mí. Entonces, ¿cómo crece un niño así? Llego a la iglesia donde me convierto y los principales ancianos de esa iglesia, por celos, hicieron una apuesta que yo no duraba un año en la iglesia. Y me di cuenta. Y ustedes no tienen una idea, hermano, la lucha contra gente que me ha menospreciado porque no fui a otra universidad o a una universidad. Gente que tal vez en un pasado me menospreció y hasta dijeron: es que ¿qué ha salido? Voy a hablar de nuestra familia. No es una familia llena de profesionales académicamente. El nivel de pobreza de mi casa era que yo nunca supe. Yo conocí una refrigeradora propia cuando me casé. En casa nunca hubo refrigeradora. Pobreza, 8 hijos. Mi mamá, que fue la que llevaba la batuta en todo esto, solo le alcanzaba para dar hasta secundaria. En este medio ha habido gente que a mí procura aplastarme. Durante un tiempo lo lograron. Acomplejado, con mentalidad de pupusería. Pero cuando yo empiezo a crecer en la palabra, porque eso es un proceso que ya voy a cumplir 46 años, yo no empecé ayer, ¿qué empieza a sucederme? Que Dios empieza a elevar mi potencial. Y empiezo a darme cuenta que era cierto. Que yo nací para maceta. Está bien. Si eso es lo que usted cree, yo con usted no va a tener problema. Pero yo no soy de las macetas que se quedaron en el corredor. Donde a mí Dios me ha llevado, hermano, donde Dios a mí me ha puesto, a los auditorios que Dios me ha tocado. Y esto solamente lo ministerial, porque a eso he dedicado toda mi vida. 2/3 partes de mi vida, más de 2/3 de mi vida, yo se las he dedicado a Dios y a esta iglesia y a la obra de Dios. Y créanme, yo mismo a veces me sorprendo. Por eso vivo consciente de que no soy yo. Es porque la palabra de Dios
permite que usted eleve el potencial que Dios te ha dado. No permita que nadie le diga que usted no puede. No permita que nadie le diga que como en su casa nadie ha tenido plata, usted entonces nunca va a tener plata. No permita nunca que nadie le diga que como en su casa nadie salió de la universidad, usted no lo va a lograr. No lo permita. No permita que nadie le diga que usted jamás va a aprender un segundo idioma. No lo permita. No lo haga para demostrarle a nadie. Usted no tiene que demostrarle a nadie nada. No compita con nadie. No se ponga a pelear con nadie. Los hermanos de José lo traicionaron porque le decían: usted con esos sueños, ¿qué es que usted cree que usted nos va a poner el pie encima y va a gobernar sobre nosotros? José, calladita la boca, siguió, y ahí los vi un día, ya viejos. Ellos no lo reconocían, a todos, incluso al tata, postrados pidiendo clemencia a José, porque en él había naturaleza divina, sustancia de palacios, sustancia de rey. El único que puede ponerse límites en la vida para realizar en lo laboral, ni siquiera la edad, hermano. Si usted lo quiere hacer en las manos de Dios, esfuércese, agárrese más duro del Señor. No tienes que demostrarle a nadie nada, y diga: yo con la ayuda de Dios lo puedo lograr, porque Dios y yo somos mayoría. Yo jamás llegué a pensar que yo sería dueño de una casa propia. Yo pensé que yo iba a alquilar casa toda la vida, pero no es así, hermano. No porque sea pecado alquilar casa, es porque me propuse, hermano, pero por la palabra de Dios, no por méritos propios. La palabra de Dios me ayudó a decir: yo puedo ver más allá de las circunstancias, yo puedo ver más allá de lo que está pasando, yo puedo hablar y hasta declarar en el nombre de Jesús que yo lo voy a poder lograr con la ayuda de Dios. A Nehemías le decía a Tobías y Sanbalat: ¿usted cree que ese muro lo va a reconstruir? No se lo vamos a permitir. Es más, esa porquería de muro, con solo que una zorra le corre encima, se cae. Y Nehemías nunca los atendió. Pero cuando Nehemías tiene que testificar, cuando la obra fue terminada y las reformas morales, espirituales, religiosas y legales, Nehemías lo logró, Nehemías da el siguiente testimonio. Y dice claramente: y el rey Artajerjes me ayudó, y pude traer leña, y pude traer madera, y pude traer cemento, y empleados, y trabajadores, pero todo esto me lo concedió el rey. Sí, el rey fue el instrumento. El rey me lo concedió, pero fue porque la poderosa mano de Dios estaba sobre mí. Usted no necesita la aprobación de la gente, usted no necesita el estímulo de la gente, usted no necesita el aplauso de la gente. Usted lo que necesita es que la mano benéfica de Dios esté sobre usted. Ese es su amuleto de buena suerte. No es un amuleto de buena suerte. Esa es la presencia de Dios en su vida. La palabra de Dios cambia las vidas de las personas, estimulando su potencial.